contar más. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos un nuevo día, por estar aquí. Y es un placer para nosotros hoy presentaros a un amigo de esta casa desde hace ya muchos años, Miguel Ángel Ruiz. Él es ingeniero y trabaja en el aeropuerto de Santander. Ha venido expresamente a dar la charla para estar con nosotros en este día. Siempre, frecuentemente, cada X meses, yo le llamo y siempre está dispuesto a viajar y venir a vernos y después, lógicamente, tomarnos unos vinos, como lógico y natural, ¿no? Que él dice que es lo más importante de todo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues la profanación de la cultura. Él realiza muchos artículos para las revistas, como por ejemplo Año Cero, Cuando era más allá, Enigmas, etcétera, ¿no? Siempre relacionadas con los tiempos que estamos viviendo, que eso es decir mucho, porque da mucha amplitud a todo el conocimiento que él atesora. Queremos primero agradecerte, Miguel Ángel, que hayas hecho un nuevo viaje. Él es ingeniero y ya sabemos que el venir a Madrid descentra mucho. Eso es verdad, ¿no? Bueno, pero te tienes que adaptar porque nosotros queremos que periódicamente vengas a estar con nosotros. Exactamente. Bueno, pues vamos a recibirles con un aplauso, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Como bien dice él, de hecho, si alguien tiene curiosidad y mira por todos los cuadritos que hay ahí, pues uno de ellos soy yo, con lo cual me siento honrado, me siento representado. Y además en ese cuadrito pone la fecha. La primera fecha, la primera vez que yo estuve en esta casa, pues fue el 30 de septiembre de 2011. Entonces ya casi 14 años después de venir siempre que me convocan, salvo alguna excepción, ¿no? Algún problemilla, pues acudo siempre aquí. Entonces me vais a permitir que me sienta un poco como en casa y que me sienta, bueno, pues muy, muy contento de estar con vosotros. En estos 14 años, bueno, yo, como él bien dice, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, pero también soy máster en sociología. Básicamente, yo me he especializado un poco en lo que se llama sistemas de control social o sociología del poder, ¿no? Que son esas formas sutiles que tienen un poco de moldear a la población o cómo nos dirigen en determinadas circunstancias. Yo suelo poner siempre un ejemplo muy claro. Prácticamente antes del año 95, cualquier persona que tuviera un teléfono nos reíamos de él, ¿no? ¿Cómo pueden tener un teléfono? Es absurdo, nadie tiene un teléfono. En apenas unos 5 años, en el año 2000, prácticamente todo el mundo tenía un teléfono. Hacer que no solamente la población de España, sino la población del mundo pasara de poseer una cosa que además pagas por ella, pasar bueno, pues de reírte de una cosa a que básicamente se vuelva imprescindible y que además pues todos ya tenéis uno, dependéis de ello, etcétera, etcétera. Así es como se domina el mundo. Yo empecé, pues como digo, las mal llamadas conspiraciones. Y luego, pues después de muchos años de conspiraciones, explicando sobre todo los gobiernos, la publicidad y tal, con el tiempo me fui viendo más sutil. Fui viendo un poco entre bambalinas cosas que no estaban tan claras. Evidentemente, como sociólogo siempre me tengo que referir al hecho, pero la conferencia que doy hoy es la que yo considero que probablemente sea la conferencia más personal que he dado nunca en mi vida. Llevo 60 conferencias, tampoco son muchas o pocas, no sé, pero siempre reflexionando a lo largo de estos temas. Y esta conferencia, a ver, yo voy a tratar de ir paso a paso, pero creo que puede ser un poquito más compleja que otras en el sentido de que a mí me gusta siempre ir mostrando hechos, pero aquí hay muchos saltos. ¿Y por qué hay algunos saltos? Básicamente porque de lo que vamos a hablar es un tema completamente masivo, gigantesco. Podríamos estar semanas aquí hablando de esto y de hecho al final hay una serie de puntos que se podría dar una conferencia solamente de cada uno de esos puntos. Entonces, como va a ser una especie de vuelo a vista de pájaro de un tema, pues os voy a pedir un poco de colaboración, ¿no? Pues tratar de seguirme en ese tema, pero evidentemente yo no vengo aquí a soltar mi rollo, sino vengo a conectar con vosotros. Si en algún momento ya estáis todos que decís, mira, no sé de qué estás hablando, pues me decís, para un momento y tratamos de reconectar. De hecho, voy a tratar de hacer un pequeño debate al final, porque quiero también que aportéis vosotros.
Y bueno, y vamos a empezar ya. Vamos a empezar incluso desde un título difícil. Yo creo que sois muy valientes. O sea, yo si estuviera por ahí mi viernes a la tarde y me dijeran, vienes a ver una conferencia que se titula La profanación de la cultura, pues te quedas así como que no pinta mucho, ¿no? De hecho, incluso estando aquí me he dado cuenta que incluso el título tampoco, porque yo lo llamaría La profanación de la cultura moderna. Creo que ese título, al ponerle moderna, yo creo que engloba un poquito o se centra un poquito más en lo que vamos a hacer. Pero bueno, vamos a empezar redefiniendo un poco eso de explicando, ¿no? ¿Qué es la profanación de la cultura? Porque realmente es un título que se presta, profanar puede tener varios significados. La gente piensa que es profanar una tumba, ¿no? Suele ser la acepción al término que más se suele un poco usar, y cada vez que escuchamos profanar es como vandalizar algo, ¿no? Cuando se profana una tumba. Lo curioso es que aquí la palabra no se usa en ese sentido. Entonces vamos un poco a hacer una especie de etimología del título, a recentrarlo, para hacer un recorrido por una cosa que yo creo que merece la pena explicar, ¿no? Vale, es que tiene un poquito de retraso. No. Sí, que tiene mucho retraso. Vale, profanar. ¿Qué es profanar? Básicamente, vamos a ir solo a acepciones: uso irresponsable, irrespetuoso o maltrato de cosas, objetos, instituciones o algo que se consideran como sagradas, importantes o dignas de respeto. Es decir, se trata de alguna manera, dañar algo al cual nosotros le damos mucho valor, especialmente algo relacionado con lo divino, ¿no? Esto contrasta un poco con la idea de profano, que es algo que no es sagrado ni sirve a usos sagrados, sino que parece únicamente secular. Esta es una definición engañosa, porque para mostrar bien lo que significa, hay que definir sagrado. Y definir la palabra sagrado es mucho más complejo de lo que parece. En cualquier caso, sagrado... Es que tienen como 3 segundos y si me... Ahí. Sagrado, digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad, o que es objeto de culto de su relación con fuerzas sobrenaturales, ¿vale? Entonces aquí vamos a encontrar una dicotomía entre lo profano y lo sagrado. Curiosamente, casi esa separación entre profano y sagrado, que es es algo muy de antropología, etcétera, ¿no? De sociología de las religiones. Sabes que casi toda la historia moderna está basada, y sobre todo la antigua, está basada en esa idea. ¿Qué es lo sagrado? Y si hay una cosa sagrada, ¿qué es lo no sagrado? Y de hecho, gran parte de toda la historia del pensamiento humano viene de que nosotros nos hemos relacionado con esto. Aquí hay vamos a terminar un poco con esta diferencia, ¿no? Pero básicamente sagrado y profano, como digo, son antónimos, y la profanación, en el sentido en el que la vemos, consiste en hacer una cosa menos sagrada, que eso en realidad también es, a nivel teológico, un poco raro. Si algo es sagrado porque participa de Dios, nadie podría hacerlo menos sagrado. En sentido sería como negar un poco la divinidad. Pero bueno, aquí hay trampas del lenguaje, y lo importante, es la idea con la que nos vamos a quedar, es que la profanación implica un proceso de desacralización. Es decir, algo que nosotros consideramos sagrado, al profanarlo pasa a ser menos sagrado. Entonces, para no aburriros, llegamos a la conclusión de que la profanación de la cultura es la desacralización de la cultura. Como decíamos antes, la desacralización de la cultura moderna. Es decir, cómo era la cultura que nosotros hemos construido humana, que antes tenía un carácter divino y cada vez es más secular, ¿no? En esto vamos a... y solamente nos queda una diapositiva. Perdón.
que básicamente es el concepto sociológico de cultura. Por cultura no queremos, en sociología no se entiende que una persona tenga muchos conocimientos o sepa mucho de música, de arquitectura, de literatura, sino que la cultura es todo, digamos, es la forma de ver el mundo. Serían conjuntos de modos de vida, costumbres, conocimientos artísticos, científicos, industriales, es decir, incluso si por ejemplo, se puede hacer una historia de los modales, una historia del respeto, una historia de la autoridad. Que por ejemplo hace 40 años los profesores fueran figuras de autoridad y ya no lo sean, eso forma parte de cómo ha ido cambiando la cultura. La cultura a nivel sociológico es todo la forma en la cual nosotros vemos el mundo, ¿no? Y ahora ya considerado todo esto, es decir, vamos a hablar de la desacralización de la cultura moderna, pues vamos a hablar de una cosa que antes de pasar a ello es muy importante, ¿no? Que es que nos volvamos a centrar en el concepto de lo sagrado, que como digo es una idea central en la civilización. Yo sé que la idea de Dios, la idea de lo sutil, de lo trascendente, de lo divino, ahora mismo es un concepto que está en grande crisis, ¿no? Acordaros, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Que ya proclamaba la muerte de Dios y tal. Veis que la religión no juega un papel tan importante como antes, ¿no? Y es curiosamente porque además mucha gente considera que la idea de Dios es un concepto incluso, primitivo, un concepto como que incluso de personas ignorantes, etcétera, etcétera, y sobre todo como asociado a la antigüedad. Y eso no es tan así. A la humanidad le costó muchos siglos y muchos milenios llegar a una idea de Dios. La idea de Dios no es inmediata. Y aunque se forma en cierto modo en un momento muy antiguo de la historia, no se llega a la divinidad de una manera rápida ni directa, ¿no? Entonces vamos a hacer, como decía, una breve historia de lo sagrado desde muy al principio. ¿Y cómo surge, digamos, el precursor de la divinidad? La naturaleza, el asombro de la naturaleza. Básicamente estamos hablando de, siendo homínidos, todavía no humanos, ya empezábamos a reverenciar. Sobre todo hay una cuestión que luego veremos que está muy relacionada con lo divino, que es el misterio. Lo innombrable, lo que no conocemos, esa parte que siempre, con misterio en sentido complejo, que siempre habrá algo que nosotros no sabemos como humanos mortales, ¿no? Entonces, pues en ese momento estamos hablando de seres recolectores enfrentando una naturaleza inmensa, misteriosa, es decir, ya desde el principio es el hombre frente al mundo, el mundo que él no sabe por qué ha sido creado, no sabe por qué está ahí, pero sí que sabe que hay una realidad externa que es muy superior a él, y eso sigue siendo así ahora, ¿no? Entonces, básicamente, como digo, de ese asombro ante la naturaleza podemos hablar de elementos más o menos naturales, la lluvia, el fuego, etcétera, etcétera. Viendo esto me di cuenta de una cuestión muy importante que podía ser prácticamente otra conferencia por la cantidad de montañas sagradas que hay en el mundo. Hay cientos de ellas. Todas las culturas han tenido alguna montaña sagrada. Esta concretamente es el monte Kailash, que es una montaña sagrada para 4 religiones, pero digo, al principio quise hacer como un recorrido un poco más extenso y me di cuenta que solamente con montañas sagradas podía poner 50 diapositivas. Y digo, no, porque me van a echar de allí, pero es una cosa fundamental. Y además esto ni siquiera forma parte de una cultura concreta, es universal, está en el ser humano. Siempre hemos mirado eso, hemos visto que es más grande que nosotros y nos hemos reverenciado. Está el monte Tabor, el monte Everest, la montaña roja esta de Ayers Rock en Australia. O sea, hay una fascinación que, como digo, es universal. No solamente está a lo alto, sino también a lo profundo. Especialmente todo tipo de cuevas, y muy concretamente, este es un útero de piedra de Bulgaria, la idea de matriz, la idea de profundidad. En Cantabria hay una que no sé si es Covalanas o Coaguas se llama, que es una matriz, es una cueva que tú la ves desde fuera, es que parece absolutamente una vagina. Ahí conectamos con la idea de fertilidad femenina, que va a ser otro de los grandes
bueno, de las grandes ideas, ¿no? de esta época, porque la fertilidad es la madre del ser humano. Es decir, ellos se dieron cuenta, sobre todo pensamos de tasas de mortalidad importantísimas, enfermedades, la lucha por la supervivencia. La mujer, poco después, la fertilidad se va a convertir en una nueva diosa. Y todo este tipo de representaciones se volvieron fundamentales. Cuevas de este estilo donde luego se recoge que han sido habitadas y representadas ritos en ellas desde tiempos inmemoriales. Y no solamente la vagina, sino luego después le reemplaza el falo. El falo en forma de menhir. Este está cerca de donde yo vivo, en Valdeolea, Cantabria. No es especialmente alto, pues puede tener unos 2 metros o así, pero bueno, los hay de todos tamaños, ¿no? Y fijaros lo que empieza a tener ya un poco simbolismo. Una piedra simplemente de ese estilo, que se pone de pie, es decir, en una posición antinatural para lo que podía ser una piedra, aunque bueno, una representación de la montaña en pequeñito, ya empezó a tener un simbolismo de marcar sitios, lindes, caminos del sol, etcétera, etcétera, ¿no? Como veíamos en estas cuestiones, pues empezamos a hablar de lo que estamos hablando, ¿no? Se empieza a pensar que todo tiene un alma, ¿no? El alma, igual que Dios, es un concepto que se tardó muchísimo en entender. De hecho, mucha gente piensa que la idea de alma es como muy moderna, o sea, perdón, muy antigua, y realmente no lo es tanto. Por ejemplo, los judíos al principio no tenían tan claro que cuando tú, por ejemplo, se hacía un enterramiento y se le ponían cosas, ofrendas a un muerto, ahora mismo desde la modernidad se piensa que eso era para el más allá, pero esa idea inicialmente no existía. Era más el apego de decir, yo sé que estás aquí y te doy algo a modo de presente, pero eso no implicaba todavía una elaboración. Pensar que no es hasta los griegos que tenemos esa dicotomía de alma, cuerpo, algo que a nosotros nos parece tan fundamental, como digo, a la humanidad le ha costado muchos siglos llegar a ello. Pero lo que está claro es que se relacionaban con ellos, ¿no? Entonces aquí no solamente me relaciono con ellos, que si bien no son dioses, sí yo empiezo a notar esa parte de representación, de alma, etcétera, etcétera. Y luego hay que pensar una cosa. Esto está pintado sobre relieve, o sea que no era una pintura plana, sino que cada uno de los bisontes de Altamira tiene entre 35.000 y 18.000 años de antigüedad. Cada saliente podía ser como un bisonte, ¿no? Y además con el fuego que ellos tenían era tintileante, con lo cual los bisontes se movían, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver un poco los vestigios también de la magia, de la evocación, del querer dominar a la naturaleza a través de lo simbólico, de lo espiritual. Entonces todo eso va contribuyendo a que se forme una idea cada vez mayor de la gran alma, y la gran alma va a acabar siendo Dios. Pero antes de los dioses masculinos hubo una época de grandes diosas que eran todas femeninas. Y este es uno de los periodos más interesantes de toda la historia, porque se llamó la época de la gran diosa madre, y también fue universal, es decir, todas las culturas a lo largo del mundo adoraron de alguna manera una gran diosa que era mujer y que era fértil, ¿no? Y aquí sí señala un poco, ¿no?, esa sacralización ya de la vida y de la muerte, ¿no? Curiosamente, bueno, tenéis aquí de estas Venus, aquí solo hay un ejemplo, pero podíamos estar solamente pasando Venus y Venus esto fue una cosa que fue en todo el mundo y durante muchos miles de años, ¿no? Pensad que, mira, por ejemplo, esta del centro, que es quizás la más famosa, la Venus de Wildersdorf, y estamos hablando de hace 24.000 años. Es decir, esto es pues casi tan antiguo como la historia, ¿no? Y evidentemente, que además aquí hay una cosa muy curiosa. En una época de grandes escaseces, que es lo mismo que nos hacen ahora, la representación bendita, lo más de lo más, era la gordura. O
sea, eso era como algo súper atípico, ya era lo que no podemos tener. Ahora que todos podemos tener unos kilos de más, lo que nos ponen en la delgadez. Pero bueno, como ejemplo, ¿no?, de esta fase, como digo, de adoración. Y aquí pasa una cosa, a ver si no le he dado 2 veces, perdón. En el Neolítico pasa una cosa muy importante, y es que de repente pues el hombre deja de ser nómada, porque sobre todo pues descubre la agricultura, más tarde descubrirá los metales, que eso lo va a cambiar todo, pero digamos que el ser humano, que si bien era nómada y era recolector y comía muy poco, o atesoraba muy poca comida, en el Neolítico, cuando nosotros descubrimos la agricultura, es la primera vez en la historia de la humanidad en que empezamos a atesorar comida. Y eso cambió el concepto de Dios en aquel momento. Porque claro, ya no estamos tan sujetos a esa idea pues vamos a decir, de una diosa de la fertilidad que nos dé de comer, sino que vemos que nosotros empezamos a tener un poco la producción de comida. Si yo, por ejemplo, planto trigo, puede ser que yo tenga un mal año y al año que viene haya poca cosecha y pase mucha hambre. Pero al final, en general, lo que pasa es que empezamos a atesorar comida. Y el año que es muy bueno nos permite guardar trigo para el año siguiente. Entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, empezamos a atesorar comida. Y con eso empezamos a, bueno, pues a tener mejores, empezamos a tener, pues, como decir, mejores condiciones de vida, la tasa de la natalidad empieza a descender, y además hacemos una cosa que antes, no digo que no se hiciera la guerra, pero la agricultura trae una cosa, que es la guerra, que luego en la edad de los metales todavía va a ser peor. ¿Por qué? Porque claro, antes, cuando nadie podía atesorar comida, más allá de cazar un ciervo o de coger unas cuantas manzanas, ahora bien, si yo de repente tengo mucho trigo, mucha cebada, mucho tal, no sé, patatas, bueno, no sé, patatas no, porque aquí estaban en América, pero en fin, lo que quiero decir, cuando empezamos a atesorar mucho, hay una cosa que se empieza a volver más interesante, es decir, ¿y si atacamos a la tribu de al lado? Y entonces todo su excedente nos lo podemos llevar. Y entonces el Dios dejó de ser femenino y pacífico a ser masculino y de guerra. Y con la guerra y luego con la época de los metales, en el que empezamos a tener ya pues cuchillos, espadas y tal, no solamente, porque fíjate, luego lo veremos, hubo una época que eran dioses como muy ancianos, sabios y tal, pero cuando llega la época de los metales empiezan a salir dioses jóvenes de la guerra, porque ¿os dais cuenta cómo se va atando el cielo a la tierra? Como por ejemplo ya pues yo si soy un hombre joven, en 20 y pocos años, yo puedo respetar mucho la autoridad de mi abuelo, pero yo quiero guerra y yo quiero mi papel en la sociedad. Y si yo puedo demostrarle al resto de la tribu que atacando a otros nos va mejor, entonces empezamos a cuestionar la autoridad de los grandes dioses masculinos por dioses más jóvenes de guerra, ¿no? Entonces veis cómo hay un paralelismo en cómo se va atando el cielo a la tierra en muchas de las cuestiones. Y bueno, aquí estamos un poco hablando de los primeros ya dioses panteones de Mesopotamia. Aquí ya empezamos, como hemos dicho, a particularizar dioses, que esto lo veremos luego ya en Grecia y Roma mucho más, que de hecho ya Grecia y Roma al final hace un panteón para todo, el dios del trueno, dios del mar, y ya casi como que empezamos a comportamentalizar todo esto. Ya es como los ministerios. Oye usted, pues si tú lo que quieres salir al mar, pues te vas a hablar con Neptuno, y si lo que quieres es el amor, pues tienes a Venus, y si no tienes a Marte, dios de la guerra. Entonces todo esto con el tiempo acaba ganando una complejidad muy importante, ¿no? Pero bueno, como digo, aquí ya empiezan a nacer un poco los que son los primeros panteones de esa época. La siguiente diapositiva, pues tenemos ya una representación de los dioses sumerios y tal. Otra vez, como esto se puede hacer de mitología comparada, lo que queráis, porque hay muchísimo y muy rico, ¿no? Y luego cada sitio tiene un poco sus historias. Y luego este, que es un poco de mi dios favorito en aquella época,
en el que en esos panteones también, claro, cuando hay muchos panteones aquí llegamos un poco a un problemilla, ¿no? Y es al final decir, bueno, pero entonces que luego, como veréis, acabemos en el monoteísmo, ¿no? Pero claro, cuando uno tiene muchos dioses, al principio más o menos, como digo, si están departamentalizados, tú más o menos sabes a quién rezar, pero luego cuando hay muchos, pues bueno, ¿y aquí quién manda? Y entonces hubo un dios que es el precursor de Yahvé, que es un dios al que ya nadie recuerda, pero inicialmente era él, que era un dios semítico, y que este dios poco a poco se transformará más tarde en Yahvé, y Yahvé era un dios entre muchos, pero es un dios que se empieza a hacer mayor, que se empieza a hacer fuerte, y es un dios que acaba dominando a todos, un poco como Zeus, porque también la sociedad necesita, de alguna manera, al final una figura de unificación, ¿no? Bien, como decía, bueno, y luego eso, la divinidad se vuelve jerárquica y política, y los reyes empiezan también a establecerse también toda una politización del concepto de Dios. Esto, por ejemplo, mucho los faraones, ¿no? Los reyes gobiernan por mandato de un divino o son ellos mismos dioses, como los faraones, ¿no? Entonces, y luego es aquí la primera vez que aparece un dios que es creador, porque claro, antes, hasta este momento, el mundo simplemente estaba, no se había razonado tanto de si el mundo era contingente o no. Es aquí cuando se empieza a pensar de que si el mundo existe es por una causa, como luego más tarde diría Santo Tomás, que estamos aquí porque alguien creó el mundo, ¿no? Una decisión. Bueno, y ya empezamos a entrar en la recta final de esta historia de lo divino, que es la revolución del monoteísmo, un solo Dios. Y esto ocurre entre el 1200 y el 500 a.C. y se pasa el cambio radical. Un cambio radical que luego va a explicar sobre todo toda la historia prácticamente hasta el siglo XVIII, ¿no? Y es hablar, como decíamos, de un único Dios, creador y todopoderoso, y casi un Dios de dioses, un Dios que dominaba a otros dioses. Además, aquí hay una figura también en ese momento extraña, en el sentido de que empezamos a ver dioses que son, no sé cómo llamarlos, solteros, que no están... eso siempre fue una rareza en la antigüedad. Los dioses eran parejas, o sea, cada dios tenía una compañera. Y era una compañera que, bueno, pues era su esposa. De hecho, muy poca gente sabe que Yahvé tenía una compañera que era Aserá, y que era su diosa, o sea, era, no te voy a decir un dios doble porque eran dos, pero siempre era la pareja, igual que luego más tarde hemos rescatado un poco la idea de sagrada familia en el cristianismo, pero poco a poco Aserá va cayendo en esa circunstancia y Yahvé va afirmando su poder, con lo cual lo que empezamos a tener pues es un panteón de un dios único, que esto es los que describen prácticamente los siguientes 2 milenios de historia, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos. Esto, como digo, sobre todo surge en Israel, la idea de Yahvé, y surge porque Israel es un pequeño estado rodeado de grandes imperios, rodeado de, por un lado tiene a Siria, tiene Mesopotamia, tiene a Egipto, y entonces los israelíes usan a Yahvé para crear una identidad tan fuerte que hace que ellos no se desintegren como cultura al tener imperios más poderosos hasta alrededor. Y eso es tan fuerte que fíjate, Israel sigue existiendo pues más de 3000 años después, ¿no? Aparte, bueno, pues van siguiendo otros dioses en Persia, etcétera, etcétera. Y luego aquí hay una cosa que yo creo que la gente ha olvidado bastante, que es el principio, vamos a decir, el principio civilizador de la religión. Claro, en esta época no tenemos leyes. Básicamente, pensad que todo el tema de justicia, etcétera, etcétera, luego vendrá un poco de la mano de Dios, pero eso antes no existía. De hecho, quizá la escritura más antigua que tiene la humanidad con respecto a todo este tipo de cuestiones es el Código de Hammurabi, lo que se llamó la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente. Esa era un poco la cultura aceptada en aquel momento. Es verdad que siempre se dice eso, pero
En ese mismo código se dice que la venganza ha de ser proporcional, o sea, se admite que la venganza estuviera bien, pero si tú te dicen ojo por ojo es otro ojo, no toda la familia. Y también dicen en ese código que la venganza no es justicia. En cualquier caso, aquí pasa una cuestión que ahora mismo se ha olvidado completamente, pero son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos ahora mismo parecen algo como no sé, como absurdo completamente. Pensad que los 10 mandamientos, una de las cosas que dicen es no matarás. Cuando eso era revolucionario, vosotros pensad lo que era una sociedad sin ley. Es decir, yo estoy aquí y de pronto alguien no me cae bien y le mato y no pasa nada. Esa era la cultura. Entonces, empezar de alguna manera a generar un cambio. Cuando tú ahora, modernamente, por ejemplo, cuando te dicen no desearás a la mujer de tu prójimo, que es lo que dice, bueno, eso de desearás, ahora mismo es muy como una idea como muy de deseo. En realidad lo que pasaba es no violes a la mujer de tu amigo. O sea, imaginar qué tipo de culturas generaban esto, no robarás, bueno, etcétera, ¿no? Y una serie de cosas que fueron al principio, yo no vas a decir un código penal, pero desde luego el inicio de una cuestión de convivencia que antes de eso no existía. O sea, el valor de la vida humana, bueno, ahora todavía deja mucho de desear, imaginaros hace 3.000 o 4.000 años, ¿no? Y como esto, se pueden contar un montón de cosas de cómo las primeras religiones fueron cambiando el mundo. De hecho, por ejemplo, el problema de la religión es que cuando cristaliza, y milenios después, o siglos después, ya no tiene sentido. Pero, por ejemplo, el cristianismo se expandió muy rápidamente, pero el Islam mucho más, y lo hizo a nivel de guerras. Entonces, en esas guerras iban los hombres. Detrás había un montón de niñas huérfanas, abandonadas, etcétera, etcétera. Cuando Mahoma coge y dice que un hombre se puede casar hasta con 4 mujeres en el Islam si las puede mantener. No es que se case con ellas y ya está. Si las puede mantener hasta un montón de 4. Eso ahora mismo se ve como un machismo terrible, lo será, pero en su día salvó la vida a un montón de niñas que en la cultura machista, si no tenían un hombre que las atendiese o según la cultura se casara con ellas, pues entonces, bueno, estaban condenadas a la muerte. Y de hecho, por ejemplo, uno de las cuestiones que hizo que el cristianismo saliera adelante es que en el judaísmo, si tú te quedabas viuda y no se casaba contigo el hermano de tu marido, pues tú prácticamente estabas desahuciada. En cambio, en el cristianismo empezaron a hacer comunidades, en las primeras comunidades cristianas, una mujer viuda era acogida y mantenida por la comunidad, y eso, o sea, detrás de muchas cosas de estas cuestiones sociales no se suele ver la religión, pero tiene un sentido, evidentemente. Luego también pensar que el cristianismo cambia otra cosa. Hasta entonces los dioses, o habían sido los quienes se salvaban, eran dioses o héroes, que los héroes eran hijos de los dioses. La salvación era una cosa aristocrática. El cristianismo puede decir, no, tú también puedes ser salvo. Y por otro lado, la forma de salvarse dentro de lo que era Grecia o Roma eran con todos los misterios estos eleusinos, que había que hacer una serie de rituales, que solamente podía acceder gente de dinero. El cristianismo, ¿qué es lo que hizo? Democratizó el cielo. Es decir, tú también eres importante y tú también te puedes salvar. Entonces, todas estas cuestiones, yo luego no digo que la religión no tenga una parte castrante, la vamos a ver, pero hay un montón de cosas de esta historia que hemos olvidado completamente y que además es nuestra historia, y es curioso que no la recordemos, ¿no? Bueno, y aquí hablábamos un poco ya del concepto de justicia, ¿no? Que hemos hablado de los mandamientos, de ese principio civilizador, y entonces todo esto al final ya se empieza a regular, ¿no? Una ley moral, una justicia universal, concepto de vida después de la muerte con premios, castigos. En el fondo lo que es también un intento de la humanidad, no solamente de llegar hacia Dios, sino de ellos tener una sociedad más compleja. Hay una cuestión que a mí me interesa también bastante, que es el concepto de monogamia. En la monogamia ahora mismo se puede ver como algo retrógrado, que esto ya, ¿para qué? Pero curiosamente, en los conceptos en los que había pocos hombres y pocas mujeres en edad fértil, imaginaros que por ejemplo una tribu antes podían ser 50, 60 personas. Muchos morían en la infancia, los que no morían eran ancianos, entonces ¿qué podíamos tener? Un grupo de 8 o 9
hombres y mujeres en edad fértil. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es una cosa que pasa todavía en los mamíferos, perros, gatos, etcétera. Se hacen lo que se llama mercados, bueno, sí, hay un mercado sexual, hay un mercado, se compite básicamente por lo que es la procreación. Eso es lo que es el macho alfa, la hembra alfa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pasa, por ejemplo, en los gatos, pues que se mataban unos a otros por la hembra. Y dice, pero vamos a ver, si tenemos una tribu de 50 personas y tenemos el futuro de la tribu, al final no va a pasar de ser 20 personas, y vosotros dos os estáis matando por esta chica, vamos mal. Entonces alguien, el sabio de la época, dijo, no, un hombre, una mujer. Y de ahí surge el concepto de matrimonio, pero es una estrategia cultural de supervivencia. Es decir, esto de que los hombres se peleen y se maten por las mujeres, no, pues el concepto de monogamia. Y toda esa historia muy explicada, eso nos va a llevar a un concepto, bueno, que es el que seguiremos viendo, pero un concepto como se va avanzando en el universo. Hemos hablado ya un poquito del dios filosófico, Grecia y Roma. Aquí ya empieza lo que sabéis que surge, sobre todo con los presocráticos, ya una idea mucho más intelectual que luego se la acaba aplicando también a Dios, y la causa primera, perfecta, inmutable, aquí digamos empieza como filosofía, el germen de lo que luego será la teología, y ya hay una reflexión mucho más importante tanto del ser humano como de Dios. De hecho, aquí es cuando surge ya un poco la idea de la doble naturaleza, cuerpo y alma de Platón, etcétera, etcétera, ¿no? Y como decíamos, es un politeísmo donde un Dios superior pues empezaba a calar. Hay un momento que no le he recogido aquí, pero que es fundamental. Y es que, bueno, después en los primeros 2 siglos del cristianismo hubo un movimiento muy interesante de místicos, sobre todo en la zona del desierto, Siria, lo que es ahora Turquía, etcétera, etcétera, el sur de Grecia también, de un montón de gente que se retira al desierto a orar, y que de alguna manera pues eso fue una revolución. Pero ahí toda esa gente, todos esos primeros místicos cristianos, se enfadan y se decepcionan notablemente cuando el cristianismo pasa a ser la religión del Imperio Romano, porque para ellos supone una traición fundamental a lo que había sido las enseñanzas de Jesús y el primer cristianismo, y sobre todo a la cultura de Pablo y los primeros apóstoles, porque es ahí la gran Roma, que había sido persecutora de cristianos, la que de pronto hace del cristianismo la religión del imperio. Y ellos todos entienden que eso es una corrupción, una degeneración del cristianismo, etcétera, etcétera. Pero como veis, eso va luego en los siguientes 1500 años. La idea de Dios medieval va a ser mucho más fuerte más institucionalizada, más institucional, en el cual ya pues empiezan, de hecho los primeros monacatos, los primeros monasterios surgen, como digo, en toda esa zona del norte de Egipto, todo lo que es, la zona de influencia de los primeros viajes de San Pablo. Y la distribución o la expansión del cristianismo tiene mucho que ver por Roma. Roma, que tenía muchísimo más territorio, prácticamente toda Europa, cuando se hacen cristianas, lo que hace es hacer una religión del imperio. Y los que eran cristianos de verdad consideran que esa es la gran traición a Cristo. Sea como sea, el asunto es que ya sabemos un poco cómo fue todo el periodo de la Edad Media, que es mucho más conocido, ¿no? Y que bueno, y aquí luego sabéis que del judaísmo sale el cristianismo y del cristianismo sale el islamismo, ¿no? Y aquí ya sí hay un monoteísmo duro, que ya no se permiten otros dioses, el paganismo digamos, es barrido. Y bueno, además fíjate, por ejemplo, lo podéis ver, por ejemplo, en la Alhambra de Granada, ¿no? Ahí el mandato es claro: no hay Dios más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Y eso ya ya son religiones del libro, donde ya no se cambia una sola letra, y donde el concepto de Dios, salvo en los reductos más místicos, Dios se hace ley, se hace letra, ¿no? Y bueno, la Edad Media, ¿qué es? Pues absolutamente teocéntrica. Todo gira en torno a Dios.
la ciencia, bueno, aquí está en la época de la escolástica, donde los monasterios se dedican a copiar lo que se sabe, especialmente cogiendo elementos del cristianismo, de la religión griega, o sea, de la filosofía griega y del estoicismo, ¿no? Y aquí se construye sobre todo el concepto de virtud, el concepto de pecado, el concepto de vivir de alguna manera, pues en base a la ley, ¿no? En esta época tenemos la filosofía medieval, los más importantes son San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que son los que dan un fundamento filosófico y teórico al cristianismo, pues de una manera que casi perdura hasta la actualidad. Pero luego llega otra gran revolución, que es el Renacimiento. Y aquí, de alguna manera, todo lo que empezamos a ver cambia de una manera muy curiosa, ¿no? Básicamente es el auge de las ciencias y cosas o ámbitos que siempre se habían considerado divinos, nos damos cuenta que son leyes de la naturaleza. De hecho, ahora yo lo que pensaría es que quién ha creado las leyes de la naturaleza, pero en cuestionamiento lo que está claro es que empezamos a entender la realidad no solo a través de los ojos de Dios, sino también a través de los ojos de la ciencia, ¿no? Y entonces, de hecho es que tenía un poco la idea de Dios como el gran relojero, como alguien que de alguna manera mantenía en marcha el mundo. Copérnico cambia todas esas ideas de que el mundo no gira en torno a la Tierra, sino en torno al Sol, Leonardo da Vinci, etcétera, 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 ¿no? Esto lo paso rápido porque evidentemente esto es una historia que ya todos conocéis. Y como, bueno, luego la Reforma Protestante, que no de romper las unidades cristianas. Bueno, hay que decir que 1000 años antes fue el cisma con Bizancio, pero bueno, es básicamente lo que está claro hasta llegar un poco a lo que es la Ilustración, la Revolución Científica, los filósofos del Renacimiento, pues ya es la época del positivismo, es la época en el que Dios va en retroceso, en un retroceso al menos científico, si queréis, y que esto ahora mismo se interpreta, y todavía los ateos lo ven así, como que es el fin de Dios, porque la física no necesita un Dios que esté actuando sobre cada partícula. Para mí es una explicación un poco sencillona, pero bueno, lo que está claro es que ya el poder de la religión se va viendo sustituido un poco por la Ilustración, ¿no? Y bueno, aquí seguimos un poco Spinoza, sigue habiendo Dios en esta época, ¿no? Surge ya el ateísmo moderno y para Spinoza Dios es la propia naturaleza, la creación. Bueno, también en esta época, un poco más adelante, en el siglo XX, es cuando vamos a empezar realmente a descubrir el universo, galaxias, sistema solar. O sea, es un momento en el que el conocimiento humano se expande de una manera tan absoluta y prácticamente estamos todavía en eso, en el cual estamos representando o resignificando la figura de Dios en el concepto inmediato, ¿no? De hecho, yo tengo un libro que a mí me llama mucho la atención, es un libro de un obispo inglés, creo que es protestante, pero vamos, es un libro que puede leer cualquier persona un poco religiosa en cierto sentido, porque dice que tenemos que modernizar la manera en cómo nos referimos a Dios, ¿no? Cuando hablamos de un Dios ahí fuera o un Dios en lo alto, que son herencias prestadas del judaísmo y de esas montañas sagradas, y dice que empecemos a hablar un poco como Dios dentro de nosotros, ¿no? En vez de hablar de Dios en lo alto, Dios en el interior, o practicar el descenso hacia Dios, porque estamos todavía entendiendo al Dios con unos esquemas mentales que prácticamente son medievales. En cualquier caso, en este momento la religión empieza a tener un poco el problema que tiene ahora, ¿no? En Marx la pone como el opio del pueblo, la simplifica mucho, es decir, el que es religioso de algo es simplemente porque le están engañando en su iglesia. Esa es la visión de Marx, cuando en realidad las religiones dan mucho más. Las religiones, además de todo el tema del crecimiento interior, lo que dan también es identidad. De hecho, muchas de las guerras que ha habido a lo largo de la historia eran guerras también de identidades, no es solamente en el sentido de que tú, pues vamos a decir, el párroco de tu pueblo te engañe
que habrá casos, pues también. Luego, bueno, salen nuevas espiritualidades, en ese momento nace el espiritismo y en ese momento la idea de Dios empieza a volver cada vez más un Dios en el cual nosotros vamos a poder experimentar, ya no está tan reglado, sino que nosotros vamos a ir hacia Él, pues cada uno según su propia sensibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya finalmente en el siglo XX pues estamos en una fragmentación de lo sagrado en el que, bueno, luego entran por ejemplo todas las religiones de Oriente aquí, en lo que fue pues el movimiento hippie, hay un existencialismo, por ejemplo Freud ve a Dios como una proyección de las necesidades humanas, física cuántica, etcétera. Bueno, ya es el concepto de Dios, aunque ahora, como ves, está pues mucho más en cuestión, ¿no? Pero yo quiero llegar a una historia bastante curiosa que me di cuenta cómo hacían en el siglo XX. Y me di cuenta a partir de una frase de Stanislav Grof. No sé si sabéis quién es Stanislav Grof, es el padre del transhumanismo, del transhumanismo, no, calla. De la psicología transpersonal, es decir, de esa idea de que el alma y nosotros somos una, apoyada ya un poco en la psicología, etcétera, etcétera. Y yo aquí me di cuenta que es un poco el concepto al que yo ahora quiero llegar de la charla. Ahora ya sí vamos a hablar solo de modernidad, esto ahora mismo estamos en el momento moderno, y lo que han sido el siglo XX, que sabéis ha sido un siglo bastante generoso en guerras mundiales. En el siglo XX tenemos básicamente 3 sistemas políticos que han dominado el planeta entero repartiéndoselo. Uno fue el comunismo, otro el fascismo y otro el capitalismo o liberalismo. Curiosamente los 3 tienen una postura hacia Dios. El comunismo lo que hace es prohibir. La religión es el opio del pueblo y se prohíbe. Y entonces en los años del comunismo no toda la iglesia rusa es perseguida, eso es ignorancia y nada, desechable. El fascismo se va a lo contrario y básicamente lo que hace es que convierte a Dios en ley. Tenemos un caso muy grande en España que era el nacionalsocialismo católico de Franco. Es decir, ahora destrozamos la parte espiritual y básicamente el cristianismo pasa, o la idea de Dios, de religión, casi pasa a ser un código penal, ¿no? Y el capitalismo, que ahora es en el que vamos a hablar del resto de la charla, pues es en el cual nosotros vivimos, también porque es quien vence básicamente después de la Segunda Guerra Mundial. El comunismo sigue unos años, luego se derrumba y ahora mismo en todo el planeta lo único que hay es un capitalismo liberal, que es en el que manda. Y también el capitalismo mata a Dios, pero lo que hace es sustituirle por el deseo. Le sustituye de alguna manera por ese mundo de hedonismo, del yo, del tú que quieres, de la venta de servicios, incluso hay un mercado de religiones, igual que hay un mercado de cosas, tú ahora mismo puedes ser de la religión que tú quieras, etcétera, etcétera. Con esto ha llegado la New Age, etcétera. Y entonces, ahora empieza de verdad la conferencia, pero claro, había que resituaros. Yo me doy cuenta que hay una serie de procesos sociales, casi ingeniería social, igual que hemos dicho antes que en 5 años hicieron que todos tuviéramos un móvil. Hay una cosa que es más curiosa, ¿no? Y es la gran desacralización de la cultura moderna. Pensad que aunque hemos visto en el proceso histórico que el concepto de lo divino, de lo sagrado, ya era una cosa que estaba en cierto declive, todavía las religiones tienen poder y el concepto de Dios, de lo sagrado, de tal, está muy activo y de alguna manera todavía tenemos una herencia de la Edad Media. Pero el capitalismo aplica una serie de cosas. Yo pido, para todos los casos que vamos a hacer, os voy a pedir que hagamos una comparación mental en lo que han sido vamos a decir, los últimos 40, incluso 50 años en la historia de España. Quienes los conozcan y lo recordéis de cómo era España en 1970 y cómo es España en 2020. Vais a ver muchas cosas. Eso no es la pausa dramática, es que tarda 3 segundos en cambiar. Lo primero que se ha hecho es desdibujar la idea del bien y del mal. Eso cuando yo era niño era una cosa que todo el mundo sabía lo que era bueno y lo que era malo. Eso ahora mismo, el tema del relativismo moral,
ha cambiado muchísimo. No, esto, bueno, no, esto es malo para ti, para mí no. No, es que las drogas a mí me sientan bien. Ah, bueno, pues si a ti te sientan bien la droga, pues ya está, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Un auge del individualismo como corriente sociológica. Lo que antes eran verdades más o menos objetivas, ahora ya es el individuo quien decide todo. Incluso ahora más modernamente, el individuo incluso elige su sexo. No ya su orientación sexual, sino su sexo. Ah, porque yo lo siento así y me siento mujer. Entonces, cada individuo es ahora su propio juez. Como cada individuo ahora es su propio juez, lo siguiente que ha pasado es una erosión importante de la autoridad. Y la autoridad está siendo atacada de una manera curiosa. Vosotros veis en todo el cine, sobre todo lo que son las películas de hace unos años, bueno, al principio empezaron que el policía siempre es malo, el profesor de escuela siempre era malo, el párroco, bueno, ya no hablemos, y el militar ni te cagas. ¿Qué es lo que pasa? Vosotros veis, por ejemplo, cuando yo era pequeño, los niños de clase, el maestro era una autoridad. Y de hecho, tú ibas a casa diciendo, mira, que el profesor me ha reñido. Y tu padre se ponía al lado del profesor y decía, no, pues si te ha reñido el profesor, vamos, algo habrás hecho, y te castigaba en casa otra vez por lo que hayas hecho en clase que te ha castigado. Ahora no, ahora vas allí a hablar con el profesor y ya puede tener el profesor una buena excusa que se le lleven por delante. Entonces, claro, aquí la pregunta, estamos enseñando, y luego hay un montón de cuestión, sobre todo. De hecho, es que yo he escrito un libro entero sobre este tema, ya lo sale en septiembre. Si queréis un día lo hacemos aquí una presentación. Todo de cómo es la ingeniería social que hay detrás de los niños a ser contestones. Si vosotros veis, por ejemplo, cómo eran los dibujos animados de los años 80, los dibujos animados de los años 80, que por ejemplo, pues yo qué sé, la abeja maya, David el Gnomo, etcétera, eran dibujos que tenían conceptos de bueno y malo mucho más dibujados, de cooperación también, y eran como más tranquilos. Ahora los dibujos animados son como hiperactivos, hay mucha confrontación entre ellos, el lenguaje, por ejemplo, que usa Peppa Pig ha sido muchas veces denunciado, y básicamente todo eso son lo que Foucault llama armas de gobernabilidad. Son modelos para que los niños aprendan cómo actuar. Hay una película que se llama Un monstruo viene a verme, que es una película que luego por otro lado es muy bonita, tal y cual, tiene otra serie de cosas, pero tiene cuestiones que salen cosas que hace 40 años jamás una escena de ese estilo hubiera salido. En el monstruo, no voy a hacer ningún spoiler, pero en el monstruo del niño viene a verme, los padres están separados y el padre siempre tiene que ser el padre guay. Hemos pasado de la figura autoritaria que le dice al padre a ahora es un padre enrollado que siempre tiene que estar, venga, vamos a hacer esto, Jimmy, vamos a jugar juntos, no sé qué, y el niño decide sí o no. Todas esas representaciones, que además eso estudia mucho en sociología, ¿no? Las representaciones de autoridad. En esa película, pues el padre está diciéndole al niño, oye, vamos a ir a un parque de atracciones, y el niño como que no sabe y tal, no sé qué, y el padre, venga, vamos a un parque de atracciones los dos juntos mañana, que te lo vas a pasar muy bien. El niño sabe tal, y a la tercera vez que el padre le dice, venga, anímate, vamos al parque de atracciones, coge el niño y dice, ¡no! Y da una pedazo de voz que el padre, la siguiente escena, le mira así como, bueno, pues no. Eso jamás se hubiera visto en una película en los años 80. Y de hecho, lo normal es que el padre hubiera matado al niño si le hubiera dado ese grito. Todo eso, en realidad lo que están haciendo es mostrarle, no solamente a los niños, sino a todas las tesis de cómo poner la erosión de la autoridad. Evidentemente hay un declive de la autoridad religiosa, como estábamos, pero hay un declive de toda autoridad. Yo esto, por ejemplo, lo he hablado incluso con policías, con gente que está en tema judicial, incluso jueces, y es lo que era la figura del respeto de la autoridad es un valor que ahora mismo está en retroceso, y eso tiene mucho que ver también un poco con lo que es el declive un poco de la religión, porque en el sentido de si yo no tengo ningún tipo de autoridad que respetar, tampoco hay una idea de virtud, y también ahí se está matando eso. Por otra de las cuestiones es un ataque cultural importantísimo a la religión. Tú ahora mismo prácticamente, pues tú dices que tú eres practicante y la gente te va a mirar como si tú fueras una especie de retrasado mental. Eso yo creo que más o menos se sabe.
Lo curiosamente es que uno dice, no, porque la religión ha matado a mucha gente, no sé qué. Evidentemente porque nos hemos matado por toda la historia humana. Pero por ejemplo, en la política, ¿cuánta gente nos ha matado por la política? Pero a la política nunca le meten ese San Benito. Entonces la religión está asociada a la ignorancia, a la dominación, a la muerte, es todo lo malo. Ese ataque cultural también tiene bastante que ver, ¿no? Y luego una cosa que es casi más importante que las otras 4 cosas que hemos visto atrás, y era que durante toda la historia no voy a decir toda la historia de la humanidad, pero desde los griegos ha habido una cosa que ha dominado la idea del ser humano, que es la perfección de uno mismo, el mejorar como persona. La idea de virtud, la idea de, bueno, en el estoicismo, ¿no? La idea de equilibrio, la sobriedad, el no dejarte llevar por las pasiones, el ser dueño de ti mismo. Ahora todo eso prácticamente ha desaparecido. Ahora es muy difícil encontrar en la sociedad a alguien que él sienta que puede ser mejor y que además su deber es ser mejor. Y lo curioso de esto es que es muy importante porque somos una sociedad que luego para un trabajo te piden 15 máster y te piden idiomas y te piden una carrera. Y entonces no deja de ser curioso de que nosotros vayamos al gimnasio, a la academia, vayamos a la universidad, estudiemos, nos formemos, aprendemos idiomas, aprendemos informática. Pero en cambio, ser buena persona, eso viene de serie. Eso no se trabaja. Tú eres buena persona y ya. Y a mí que nadie te vaya a decir cómo ser buena persona. No, tú eres buena persona porque sí. Punto. Entonces, esta idea sería risible si no estuviera tan asentada. De que mucha gente considera que no se practica ser buena persona. O que no se practica mejorar. Que eso es porque sí. Y bueno, y no les digas que pudieran llegar a ser mejores personas si lo practican de alguna forma. Es casi un insulto. No, ellos lo saben, eso está claro. Ser buena persona no se practica. Y luego hay otra cosa que, entrando un poco en lo simbólico, también es muy curioso, que es la abolición de los ritos. El rito siempre ha sido algo relativamente importante y desde luego del rito podríamos hablar años porque tiene muchísimas cuestiones, ¿no? Pero el rito tiene una cosa que es también la importancia de lo simbólico, que es algo que se ha perdido. Ahora mucha gente te dice, no, pues yo no me caso, porque nada, pues eso es firmar un papel. No es firmar un papel. De hecho, es muy curioso que ahora incluso mucha gente también está un poco redescubriendo con la nueva era la importancia de los ritos, que por ejemplo es ordenar tu habitación, ¿no? O cuando tienes una relación, tirar las cosas viejas y así tira lo viejo y entra lo nuevo. Dice, o sea, entonces limpiar tu habitación es un rito, pero casarte no, eso no es importante. Básicamente una de las cuestiones es que el rito es una especie de oración en acción, pero el rito es importante y quien un poco más ha demostrado eso de una manera más moderna es Alejandro Jodorowsky. El rito es importante en medida en el que a nosotros le damos una importancia a algo en nuestra vida. Vosotros pensad que asumís un compromiso. Cuanto más vosotros os impliquéis con la representación simbólica del compromiso que estáis adquiriendo, más importancia le vais a dar. Y eso es claro, pero además es claro desde una forma puramente psicológica. Y eso es una cosa que ahora mismo se están perdiendo. Se están perdiendo los ritos de paso. Antes, cuando una persona elegía una profesión, era una elección de por vida, y si yo, por ejemplo, era cantero, o era ganadero, o era, no sé, de las primeras profesiones, yo entraba en una escuela, me formaba, tenía eso, y luego tenía un día, que es un poco el rito de paso, que todavía queda un poco con el tema de la titulación universitaria, o universitaria o de un módulo, de lo que sea, que es un poco como ese todavía rito de paso en el cual tú has llegado a unas ordalías y eres digno y merecedor de ese título. Ahora todo eso ha perdido significado porque luego mucha gente estudia una cosa que acaba trabajando de otra y entonces entramos en lo que Bauman denominó la sociedad líquida, y es una sociedad en lo que ya no hay estatus, sino que todo es todo y al final todo es nada. De hecho, uno de los ritos de paso más importantes que han tenido siempre la humanidad eran los
los pasos de hombre a mujer, perdón, de hombre a mujer, de niño a hombre o de niña a mujer, que era un poco, pues bueno, ese paso a la adolescencia en el cual tú de pronto empiezas ya a ser un adulto funcional. Evidentemente que tú pases un rito no te convierte en un hombre maduro, pero sí que te da ese estatus en el que tú tienes como un paso, que es ese rito de paso hacia una realidad trascendente. Claro, ahora, como no tenemos esos ritos de paso, tú puedes ser un joven de 40 años o casi un adolescente de 40 años. De hecho, uno de los problemas que tiene a nivel social de la desaparición del rito es que la adolescencia se ha alargado. De hecho, incluso en la tercera edad, en la publicidad, la tercera edad es como si fuera una segunda juventud, y hay una serie de cuestiones en las cuales lo que hace es que tú nunca llegas a ser una especie de adulto autónomo. No digo que, o sea, mucha gente llega, pero esos modelos están destrozándose. De hecho, cada vez es mayor el número de personas que no quieren asumir responsabilidades o que no quieren irse de vivir con los padres, o en definitiva, que no hacen ese paso que ha sido siempre, de una manera simbólica, abandonar el nido. Que de alguna manera es tú cobrar responsabilidad, o tú tener una pareja, o tú salir a ese mercado laboral y valerte por ti mismo, ¿no? Este tipo de cuestiones, yo sé que parecen extrañas, pero precisamente uno de los problemas que tiene ahora la sociedad es la infantilización, en el cual de hecho hay un libro que se llama, es un libro del año 1983 y lo hizo un psicólogo norteamericano que se llamaba Dan Keeley, y ese libro se llama El síndrome de Peter Pan. Esto es de los años 80 en Estados Unidos, y él comentaba que había un problema social en el cual cada vez un mayor número de adultos no querían ser adultos funcionales, en el sentido de que no querían asumir responsabilidades y que lo que querían era alargar todo lo posible esa especie de adolescencia, infancia. Dan Keeley lo que hablaba que eso destrozaba parejas. Por ejemplo, tenían problemas de gente de que no quería tener un compromiso amoroso, con lo cual hacían daño a otras personas que pensaba que sí, pero luego es que no, etcétera, etcétera. Todo esto yo no lo estoy juzgando, solo digo que es una realidad. Bueno, es que no lo digo yo, hay mucho estudio sobre ello, ¿no? Y otra de las cuestiones que yo creo que también está desapareciendo, si hablábamos de la práctica no de la virtud, también de lo que es el trabajo interior, ¿no? El tema de la oración, el tema de la meditación. Eso solamente ha tenido ahora un repunte con el mindfulness, que es una forma de contemplación. Bueno, en el cristianismo siempre se ha llamado contemplación. Esto quizás tenga dos excepciones. Una fueron un poco lo que son todas las culturas estas meditativas que vinieron de Oriente, y como digo ahora el mindfulness. El mindfulness, lo que luego lo veremos, lo que en el cristianismo se llamaba hacer desierto, la práctica del silencio, etcétera, etcétera, que eran formas de practicar el Dios en ti, la presencia de Dios. Ahora el mindfulness es una especie de contemplación sin Dios. Y lo más curioso es que te dicen para no ofender a nadie. Entonces, como si tú estuvieras haciendo una oración a nada, porque eso puede ser ofensivo para la gente. En cualquier caso, como digo, yo creo que la práctica de la meditación y de la oración, salvo, como he dicho, en esas excepciones, es un hábito que también está totalmente desechado. Y no sé, en otro contexto, pues echaros una pareja e iros a meditar, y te deja los 2 días como por raro. Luego hay muchas más cuestiones más sutiles, esto lo vemos en la música y en muchos otros sitios, que ha sido la ridiculización del amor. Ahora mismo el amor, no, el amor tóxico, el amor, bueno, te enamores, eso te va a destrozar la vida. Dicen que el animal más peligroso es una mariposa en el estómago. Bueno, el asunto que el amor ha sido durante siglos uno de los valores más elevados de la cultura humana. Actualmente yo creo que es ridiculizado. De hecho, pues el amor, como digo, se le considera tóxico, y bueno, y ya el amor por los semejantes, así un poco al estilo San Francisco de Asís, eso ya olvídate. Sí que hay una vuelta muy importante del animalismo, ¿cierto? Pero en general, lo que es la idea del amor es una idea naif, una idea ingenua, y que ya
Parece un poco como trasnochada, un poco ochentera, como sí, bueno, el amor, pero ya es como que a alguien que cree en el amor todavía, pues se le considera pues un poco que le falta un hervor, ¿no? Un poco inmaduro. Y luego hay una de las cuestiones que además está muy presente en la música, que por ejemplo es la hipersexualización. Por ejemplo, los niños en los años 80 se vestían de niños. Eso habrá gente que ni lo recuerde, pero tú antes, en los años 80, tú veías a un niño a 500 metros, aparte de que era bajito, sabías que era niño, porque vestía de niño. Eso ahora no existe. Tú de hecho pones moda infantil y toda la moda infantil es moda de adultos en chiquitito. Y de hecho hay otro efecto que a mí me parece muy pernicioso, que es la hipersexualización de las niñas. Niñas que apenas tienen 5, 6, 7, 8 años y hay moda que es absolutamente de mujer. Y la pregunta es, si una niña no todavía está en un grado infantil y una niña todavía no ha tenido un despertar sexual, cuando tú la vistes de una forma sexualizada, ¿la estás vistiendo para ella o para quién? Y la pregunta, ¿qué le estás dando o a entender a una niña que la estás sexualizando con unas formas que ella no entiende? La estás cosificando, porque de alguna manera ella entiende que bueno, incluso si no lo percibe, está claro que hay una forma de vestir que se parece a los humanos, a los adultos, pero que ella no entiende. Y no la estás vistiendo para ella, porque ella no ha tenido la regla, no ha tenido despertar sexual, no ha tenido un montón de cosas. Entonces, tú lo que la estás enseñando es que se vista para los demás. Y lo estás haciendo en una infancia muy prematura. La pregunta es, ¿por qué todo esto, en base a esa libertad, estamos permitiendo alguna cosa que está cercana a la corrupción de menores? La cuestión es que esto no va solo. Y ahora veremos, por ejemplo, toda la música moderna, y especialmente el reggaetón, es una música absolutamente sexualizante, realmente, porque los valores que hay son esos, ¿no? Luego, aparte, tenemos todo el fenómeno de las... Voy a mirarla ahora porque no sé cómo... Ah, mira, una 8. Bueno, se supone que esto tenía que acabar a 8:30. Voy a tratar de correr, queda unos cuantos, pero bueno. Rápido. Todo esto además está en la cultura de las redes sociales, en el cual el valor social de una persona se ve por el número de likes que tiene. Si yo soy una niña de 12 años y de pronto me pongo un bikini y de pronto tengo 400 me gusta, yo que estoy descubriendo todavía mi concepto de yo, mi identidad y mi valor social, lo que me está enseñando el sistema es a que yo me cosifique en base a la validación externa. Este tipo de cosas que parecen tan inocentes tienen unas cuestiones muy, muy, muy importantes, ¿no? Luego también otra de las cosas que había era el tema de la conexión de la música. Vosotros sabéis que estábamos hablando de Dios, luego seguiré, no, eso lo voy a contar al final. La conexión con la música. La conexión con la música siempre ha sido también otra de las vías estupendas, ¿no? También de conexión con lo divino. Teníamos la música sacra, teníamos eso, yo qué sé, pues la ópera, ese tipo de música que, como veis, cada vez es más marchacona, cada vez es más pobre musicalmente, y sobre todo la música de los años 60, 70, 80 era una música romántica, positiva. Todo eso se ha ido perdiendo y ahora ya la música es papi, dámelo todo. Entonces, es así, ¿no? Pero mirad el tipo de música. De hecho, por ejemplo, yo qué sé, las canciones de, yo qué sé, Rocío Dúrcal, por decir algo, Karina, eso ahora mismo ya la industria no lo promociona. Lo que promociona es la competición entre hombres y mujeres, la sexualización, la promoción del chico macho alfa y de la hembra que se va que es promiscua y tal y cual. Y a mí además, una de las cosas que pasa, sobre todo con el tema del reggaetón, que vale, vamos a admitir que el amor romántico es tóxico, pero es que lo que se está promocionando con el reggaetón es la promiscuidad. Yo no sé si no es peor el remedio de que la enfermedad. O sea, porque estamos cambiando una cosa por una cosa que es mucho, mucho peor. Y sobre todo, al final, la música, como puente hacia lo divino, como forma de inspiración, de que nos guste, etcétera, etcétera, todo eso se ha ido cambiando y se ha vuelto más machacona. Aquí tengo, por ejemplo, un estudio que es desde los años 60, que a mí me llama mucho la atención,
que es, bueno, no pongo el estudio y tal, esto es de 2019, y estas son las conclusiones de un estudio de sociología que decía: la música popular se ha vuelto más melancólica. En los últimos 60 años la alegría se ha cambiado por la ira y la desilusión. Dice: la ira, el disgusto, el miedo y la tristeza han aumentado significativamente en las letras de las canciones de la música popular en los últimos 60 años, mientras que la alegría, la confianza, la ilusión expresadas tradicionalmente en las canciones pop han disminuido. La música es otra forma de oración, otra forma de conexión, otra forma de hacerte sentir, otra forma de entrar en comunidad con otro tipo de cosas. No es lo mismo que tú estés hablando sobre valores positivos, y no tiene por qué ser solamente el amor, sino, yo que sé, otro tipo de cosas que aunque sean positivas, como por ejemplo, mira toda la rabia, ¿no?, de los grupos de metal de los años 90, etcétera, etcétera. Todo, desde la perspectiva sociológica, todo educa. Y una persona pasa miles de horas en su vida escuchando música. Y los mensajes de la música calan y llegan. Y a veces llegan mucho más. Yo no sé si a lo mejor vosotros os acordáis de la clase de ciencias naturales que vivisteis en octavo de GB. Pero os sabéis miles de letras de memoria. Y las letras, por neurociencia, crean estados, crean sentimientos, crean valores, crean formas de ver la vida. Entonces, todo esto no es inocuo, ¿eh? De la misma manera que no hemos hablado de la publicidad, que también. Y bueno, vamos acabando. La justicia de antes, básicamente, de hecho en España tú antes te caías y si no era culpa de nadie, pues te podías partir una pierna, pero no era culpa de nadie. No existía la cuestión de la responsabilidad civil. A finales de los años 80 en España, aquí vinieron lo que fueron los grandes bufetes americanos de abogados y se iban a los sitios donde, sobre todo de traumatología, y daban tarjetas. Y de aquí empezó una de las cosas que nosotros veíamos en Estados Unidos, que era que si tú te caías en un McDonald's, denunciabas al McDonald's y te daban 1 millón de euros. Y eso lo que ha creado es también un clima de polarización y un montón de cosas, porque para empezar la justicia se está convirtiendo en una forma de obtener indemnizaciones y no de obtener justicia justa. De hecho, a mí una vez me dijo un abogado, dice: a ese no le van a demandar porque no tiene dinero. Digo, entonces, básicamente el objetivo de todo eso es obtener dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que en un modelo, y por ejemplo Estados Unidos es bastante más tóxico que nosotros todavía, va gente a casa de alguien, le pasa algo y denuncia a tu amigo porque me he caído en tu casa. O de hecho se dio un caso en un coche que iban 2 personas, tienen un pequeño problema, alguien que te lleva en su coche, te está transportando como amigo, si tú das un frenazo y él se hace daño en el cuello, te denuncia a ti. Entonces, esto es en sociología, desde luego, es una tecnología del enfrentamiento. Pero acordaros de cómo todos esos conceptos que teníamos de lo divino y de lo sagrado los hemos ido convirtiendo en dinero, en corrupción y en desconfianza, ¿no? Muy rápidamente, la solidaridad, algo que siempre ha existido, ahora se ha burocratizado, son ONGs. A ti ya es decir, no, tú no le ayudes, no tal, porque te puedes meter en un lío, que venga la ONG, que tiene una serie de estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. La cultura, aquello que todavía había sido inspiración para el ser humano, pues no sé, la arquitectura, la música, la literatura, el arte, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hicieron todas las televisiones de los años 90? Cambiarlos por entretenimiento. Humor amarillo y programas de cotilleo. ¿Qué hacemos? Educamos a la gente en cosas que no le inspiren, que no le hagan de alguna manera subir hacia lo trascendente, hacia lo bello, lo bonito, el espíritu, sino que lo machacamos cada vez por emociones cada vez más primarias, concursos. Acordaros, por ejemplo, en España todo esto pasa con una ley del año 89 que fue la ley de liberación de las televisiones. Y lo primero que vino fue Telecinco y luego Antena 3 y luego Canal Plus. Y acordaros de la Mamachicho. Eso era de pronto el Destape, el no sé qué, ese tipo de cosas, los concursos que prácticamente ya no aportaban nada, y eso cambió mucho la televisión. El tema que es que ahora, con ese pasito cada día lo hemos normalizado todo, y ahora eso es la cultura. La creatividad.
Hermann Hesse decía que hacer más los versos depara más felicidad que leer los versos más bellos. Significa que incluso si tú cantas, aunque la cuestión de que tú seas un perfil activo, la creatividad ahora mismo se está matando, sobre todo ahora mismo a través de la inteligencia artificial y tal. Me gustaría hablar más de esto, pero se me va el tiempo. Es que, como digo, lo estoy súper rápido porque es que podemos estar miles de horas con esto. Y este para mí es uno de los puntos más importantes. Siempre en lo que es la vía mística, el silencio había sido una forma de conexión con uno mismo, una forma de escucharte, de sentirte, de ver tus problemas, ¿no? Es una forma de conexión con Dios, una forma de conexión con la meditación y, como decíamos, un descenso hacia Dios. El mundo ahora mismo cada vez es más ruidoso, o como yo pongo aquí, ensordecedor a nivel de silencio. Hay un estudio, bueno, que lo llaman, dice, el silencio es el nuevo lujo. Cómo vivir en un mundo cada vez más ruidoso que nos ha hecho pagar por algo gratuito. De hecho, hicieron un estudio de gente en el cual decía que estar en silencio en una habitación le generaba ansiedad. Toda la humanidad durante miles de años hemos aprendido a vivir en silencio. A veces cantábamos también en la cosecha, etcétera, etcétera, pero el silencio es algo natural. El ruido ha sustituido el silencio hasta que es algo que nos es incómodo, pero precisamente para lo que hablamos hoy de ese camino hacia Dios, hacia nosotros mismos, hacia la curación, hacia el autoconocimiento, hacia el saber cómo nos sentimos, el silencio es fundamental. La atención plena, contemplación, que esto básicamente está muy relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? Del autoconocimiento como forma de crecimiento personal, ¿no? Esto, bueno, pues esto, como digo, algo olvidado, no. De hecho, en realidad esto sí que ha estado perseguido toda la historia, ¿no? Y para mí, el último punto, pues es esa idea de dejar de ver la vida como un misterio. Ahora parece que lo tenemos todo explicado, que lo sabemos todo, que todo es una ecuación, que todo es una aplicación. Y hemos perdido esa capacidad de asombro, que eso yo sí creo que es una forma que nos conecta con Dios, y que tenían en el Paleolítico hace millones de años, y nosotros que pensamos saber más, lo hemos perdido. Entonces, bueno, la gratitud, esta es otra súper fundamental. Eso durante todas las religiones nos han enseñado a dar gracias. Dar gracias es una forma de conectar, de sentirnos dichosos, de valorar lo que tenemos, de valorar el hecho de estar vivos, de poner un punto de vista, porque claro, todos tenemos problemas, pero también tenemos todos mucho que agradecer. Yo creo que pocas cosas a nivel espiritual sean más ricas que el agradecimiento. Y la gratitud ahora, no. O sea, ahora lo que ves es quejarse. Es más, si mi vecino se está quejando y tú dices, ¿tienes algún problema? Y tú le dices, pues la verdad es que yo soy un tío afortunado. Te miran como diciendo, tú lo que eres es un gilipollas y punto. O sea, ¿cómo no vas a tener problemas y cómo no? Los problemas visten. Los problemas, o sea, yo si tengo muchos problemas, más que esta señora de la primera fila, pues decir, es que yo tengo muchos problemas. Pero decir, no, yo esencialmente soy una persona afortunada. Eso ahora mismo no, vamos. Y como ahí pone, sí que creo que agradecer es un puente a lo divino. Porque generalmente además muestra, o sea, activa una energía muy positiva, ¿no? Y al lado del perdón y la gratitud está el perdón, ¿no? Si no hay virtud, no hay religión y no hay autoridad, y yo soy el único juez, ¿para qué la humildad, no? Entonces ese perdón ya no tiene sentido. De hecho, ahora más lo que se está imperando son formas de cultura victimistas en las que tú me tienes que pedir perdón a mí. Y ya la última pregunta, que son 1:15, con lo cual nos quedan 15 minutos de debate. Que yo quería hacer una pregunta, si al final esencialmente el capitalismo no cree en Dios, no cree en esa idea de cultura, etcétera, etcétera, ¿por qué todos estos elementos que son, y esto sí podríamos hablar de bastante más, que no hemos hablado de la comida? No hemos hablado del azúcar añadido, de las formas procesadas, de la comida consciente. Bueno, hay miles de cuestiones. El sexo es otro que no hemos hablado tampoco, el sexo como forma de sexualidad sagrada, etc. Si todo ese tipo de cosas, que técnicamente vivimos en un sistema ateo que vende placer,
¿Por qué todo ese sistema, considerándose ateo, ataca tan de lleno a todo lo que al hombre le permite conectar con lo divino? Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias.